Oh, diantres, amigos míos, no pude tomar ese vuelo muy temprano por la mañana y este video ya comienza a ser un completo fail. Entonces, actitud positiva, esto se va a arreglar, esto va a suceder. Sean bienvenidos a una aventura más. Es bastante temprano, disculpen ustedes si no me veo al 100. Hoy es un día de viajar, amigos míos, y se me ocurrió que podríamos hacer un pequeño experimento. Voy a viajar a Estados Unidos de ida en una aerolínea estadounidense y de regreso en una aerolínea mexicana. Ambas del mismo costo, clase económica, vuelos de la misma duración. La pregunta aquí es, ¿cuál aerolínea será mejor? ¿La estadounidense o la mexicana? En este video intentaremos determinarlo. Voy a intentar documentar todo aspecto de mis experiencias: el check-in, la documentación de equipaje, la sala de espera, el abordaje al avión, el vuelo en sí. Si en los vuelos me dan algo de comida, algo de bebida, qué me dan, de qué calidad, qué tan rico sabe, tamaño de los asientos, si hay algún sistema de entretenimiento en los aviones, etcétera. El mayor número de aspectos que yo pueda abarcar los intentaré documentar. Este, sin lugar a dudas, será un experimento interesante. Ya quiero comenzar. Acompáñenme. La primera aerolínea que vamos a tomar, la aerolínea estadounidense, es American Airlines. Me encuentro aquí ya en la zona para hacer mi check-in, para registrarme en el vuelo. Podemos ver que aquí está el área de Priority, que viene siendo como primera clase, todo este tipo de cosas. Y aquí está la de clase económica. Estoy observando que para hacer check-in en ambas clases cuentan con pantallas de fácil acceso. Eso a mí me gusta mucho, me facilita bastante las cosas. Únicamente metes ahí tus datos, acelera muchísimo el proceso en vez de estar ahí formándote nada más para dar tu nombre y que te den tu boleto. Me encuentro en este momento en la maquinita y ya me he encontrado con un pequeño problemita, un pequeño inconveniente. Quiero que vean esto. Te venden tu vuelo sin ninguna pieza de equipaje para documentar. Entonces aquí te ven las opciones. Si quieres un equipaje documentado, $25, 2, $65, 3, $215. Al parecer, para poder documentar nuestro equipaje tendremos que pagar $25, que son aproximadamente 500 pesos mexicanos. Ajá, ahí ya nos encontramos con un pequeño problemita de la aerolínea estadounidense. Pero bueno, vamos a darle, ok, es una pieza y continuar. Ayúdeme a llenar su formatito en lo que yo le voy cobrando. Sí, claro que sí, se los he dicho una y varias veces, amigos míos. Si pueden evitar documentar, evítenlo, les va a ahorrar muchos problemas y tal vez unos cuantos dolarucos. Una firma aquí, por favor. Sí, claro, caballero. ¿En dónde? Aquí, por favor. Va, perfecto. Te doy un recibo. Gracias. Pues ni modo, tuve que pagar el equipaje adicional, pequeñas cosas inesperadas. Van $25 sumados a la cuenta original. Procedamos a abordar el avión, la aeronave como tal de la aerolínea estadounidense. Sentados estamos, aquí nos encontramos, vamos a ver las primeras impresiones. El asiento no está mal, o sea, es un espacio justo ideal para mis piernas. El material de los asientos es un poquito como vinil, como me parece que se le llama vinipiel. Es una palabra muy como de señoras, ¿no? Presumiendo su bolsa, que no es original, es como chafita, pero es una imitación muy cercana. No, amigo, es que no es de piel, es de vinipiel, como de señora fufurufa, vinipiel. Por suerte me tocó junto a una ventana, eso significa que puedo pues ver las nubes, tomar fotos y demás. Esto está muy cool del asiento. Tiene enchufes para cargar tus dispositivos. Eso es algo positivo. Recordemos que estamos en el asiento más barato posible. Eso está cool, puedes cargar un dispositivo ahí. Lo que no está bien es que no tenemos ninguna pantallita aquí, no tenemos centro
de entretenimiento. Y es un vuelo algo largo, es un vuelo de 4 horas. Me parece que por lo general debería de haber pantallitas, pero no hay. Creo que es útil recalcar también que en ningún asiento vi una pantalla. Ahorita pasé por los de clase ejecutiva y todo y tampoco tenían pantallitas. Entonces tal vez sea un avión un poco viejo o tal vez sea definitivamente de bajo costo y por eso es que no incluye pantallas. Espacio de piernas es bueno. Sí tengo... Está bien, o sea, no me siento apretado. Si pongo mi mochilita aquí, sí puedo extenderme. En cuanto a ver cuánto se recuesta el asiento, vamos a ver a cuánto se reclina el asiento, vamos a ver. Ay, muy poquito, tal vez 1 centímetro, sí. Fue la diferencia entre estar completamente así y reclinarlo. Sí se reclina muy poquito. Esas son las primeras impresiones. Vamos a ver qué tal la experiencia ya durante el vuelo. Una vez en el aire, lo que me dieron sin ningún costo adicional fue un vaso de agua simple de unos 250 mililitros con opción de rellenarlo cuantas veces yo quisiera y una pequeña bolsa de pretzels. Estaban muy pequeños pero ricos, los devoré, los disfruté sin cesar y básicamente fue lo que me dieron sin un costo adicional. Cualquier otra cosa podías comprarla, venían los precios en el menú. Tenía la opción de comprar un croissant de jamón por $9.50, un wrap de pollo por $10, vinos de $8 a $16 y cervezas de $7. No compré nada, pero suponiendo que hubiera tenido mucha hambre, sí hubiese tenido que gastar unos dólares adicionales. Entonces, $180 del costo del boleto de avión más $25 de mi maleta documentada son $205, más $9 de mi emparedado son $214 americanos. 214 me sigue pareciendo un costo razonable. No me encantó el no tener conocimiento de estos gastos adicionales al realizar mi compra, pero tampoco fue un mal vuelo. No presentó ningún tipo de retraso y el staff fue muy amable todo el tiempo. Le voy a dar a mi experiencia un 6.5 de 10. Muy bien, tremendo viaje, tremenda travesía, estuvo muy buena. Ahora vamos de vuelta a casa en una aerolínea mexicana. Solamente como dato adicional, este vuelo costó $40 menos que el de la aerolínea estadounidense. Me costó $140. No sé si aquí me vayan a cobrar el equipaje documentado adicional como pasó con la aerolínea estadounidense. Vamos a ver qué procede. Entonces, clave de reservación, vamos a darle. Muy bien, boletito impreso, todo cool. No me cobraron la maleta adicional. Con mi boleto de $140 tengo permitido documentar una maleta de máximo 23 kilos y tener a bordo del avión una mochila y una maleta de mano de 10 kilogramos. Entonces, bastante bien, me pareció bastante razonable. Hasta ahora no hemos hecho ningún gasto adicional como pasó con la aerolínea estadounidense. Estoy por abordar, al parecer el vuelo no presenta ningún retraso. Nuestro avión Aeroméxico ya está ahí en ese momento esperándonos, esperando a ser abordado. Y vamos a ver qué tal el avión de Aeroméxico por dentro, a ver qué nos dan, a ver qué comodidades tiene por la mínima cantidad que pagamos, el vuelo más económico posible. Baila esta cumbia, muchacha hermosa, baila esta cumbia que guapachosa. Vaya Judy, vaya. Baila esta cumbia que el abordaje estuvo bien, estuvo cómodo, nada de inconvenientes ahí. Primeras impresiones del asiento. Es material de la misma manera vinipiel. Espacio de piernas es bastante bueno, bastante razonable. Aquí tengo un buen cacho. ¿Qué tanto se reclina? Creo que sí, considerablemente más que el de American Airlines. Tal vez sí unos 3 centímetros es lo que se reclina, está bien. Y mis piernas todavía tienen buen espacio. Tenemos este espacio, el convencional, el de cajón para poner revistas, papeles, todo ese tipo de cosas. Y esta pequeña cosa creo que vale muchísimo. Creo que me ha ganado por completo. ¡Boom! Tenemos una pantalla de entretenimiento aquí. Ajá, tenemos películas, series de televisión.
AMX canal, realmente no sé qué sea eso, pero está cool. Tenemos nuestra pantallita, aquí la entrada para audífonos y tenemos un cargador para dispositivos USB aquí. Entonces no sé ustedes, amigos míos, pero yo a esto de la pantalla le doy un valor agregado muy bueno. Y el espacio que tenemos aquí es bueno, es bastante razonable, es clase económica, clase turista, está bastante bien, bastante aceptable. Una vez en el aire me dieron sin ningún costo adicional un vaso de agua de coco, que esa fue mi elección. Realmente había una gran selección de refrescos e inclusive bebidas alcohólicas para escoger. Un pequeño emparedado de jamón con queso, un botecito de puré de manzana, un sobre de mostaza, un mini chocolate Kit Kat de postre y tuve también la opción de café americano ilimitado. No pedí ninguna taza, pues simplemente no se me antojó, pero me pareció agradable tener esa opción, así que estuvo bastante bien. En ningún momento del vuelo pagué algo adicional de dinero. Por mis $140 pude documentar una maleta, comer, beber e inclusive me ofrecieron un par de audífonos para poder ver películas en el centro de entretenimiento. Todo esto por la cantidad de dinero que pagué desde un principio. Creo que no hace falta recalcarlo, la aerolínea mexicana en esta ocasión fue por mucho nuestra mejor opción. Haciendo cuentas, el vuelo nos costó $74 más barato y con muchas más comodidades. He de confesarles, amigos míos, no pensé que la diferencia fuera tan grande entre una y otra. Muchas veces, no es por generalizar, pero sí es un poquito la verdad, tenemos el pensamiento que lo que se hace en otros lados es mucho mejor. En ocasiones sí, todo depende de qué estamos hablando, pero en este caso en particular yo sí quedé impactado. No me imaginaba que fuera una opción mucho mejor la aerolínea mexicana. En México también hacemos muchas cosas y las sabemos hacer muy bien. De igual manera, si tú viéndome eres de otro país, cuéntame, ¿en tu país también suelen tener esta manera de pensar? Puedes dejármelo en los comentarios de aquí abajo. Muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más. En verdad espero que te haya gustado, que la hayas disfrutado y nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pimpollo volador.